Dios bendiga la paz de Jesucristo en el corazón de cada uno de los hermanos que en esta hermosa noche puedan verme en directo o a través de el diferido. La paz de Jesucristo en sus corazones. Les saludo muy cordialmente desde la colonia Flores de Oriente, La Lima Cortés, del Ministerio Profético Viviendo en tu Presencia, Éxodo 33, 14, 15, con su central en la colonia residencial Jucutuma de San Pedro Sula. La presidenta Judith Margot Martínez de Chávez es la presidenta. Saludando a todos los hermanos pastores, mi hermano Kevin Chávez, a mi hermana Marixa Castellano, juntamente con su amado pastor Wilmer Martínez. Dios les bendiga. Ahí también un saludo muy cordial a mi hermano Danilo, su esposa, hasta allá también a San Vicente el Centenario. Saludo muy cordial a mi hermano Moisés Quintanilla, a mi hermana Gualdina Lezama, la paz de Jesucristo, allí en la aldea San Martín, y saludando muy cordialmente también a la pastora, mi hermana Esperanza. Dios me la bendiga y me la fortalezca cada día para que siga trabajando en la obra. Y de esa manera saludar a todos los hermanos allá también en la aldea Los Naranjos, donde está mi hermana pastora con su esposo, mi hermano pastor, y la congregación. Dios les bendiga a todos. Así que la paz de Jesucristo a todos ustedes en el nombre de Jesús de Nazaret. En esta hermosa noche pues queremos proseguir una enseñanza la cual tiene por título Guerra contra el mundo de los espíritus malos, ¿verdad? Guerra contra el mundo de los espíritus malos, los cuales pues a veces por ignorancia nosotros caemos en un montón de cosas el problema es que nos aferramos a que nosotros tenemos vencido a Satanás, y es mentira. Quien lo venció y lo tiene vencido es Jesús de Nazaret. Y Jesús lo venció con un cuerpo el cual no tenía ADN del ser humano, sino que solamente fue Dios me lo bendiga, hermano Jesús Amador, mi hermano Dani Martínez, Dios lo bendiga ahí en sus hogares. Les saludo muy cordialmente en el nombre de Jesús de Nazaret. Esta enseñanza pues nos capacita para saber contra quién nosotros batallamos y las capacidades que tiene este enemigo, el cual es por eso que muchas personas, y aún, gracias hermano Daniel Martínez, saludes a mi hermana Tesla ahí con cada uno de los hipotes, ¿verdad? La paz de Jesucristo en su corazón. Estoy pendiente con una visita a usted, hombre. Le he quedado mal directamente, pero estoy seguro que lo voy a visitar, amado siervo. Voy a ponerme de acuerdo para ir un día domingo, estar con ustedes ahí unas cuantas horas, ¿verdad? Y poder conversar ahí, estarnos llenando del Espíritu Santo. Gracias a cada uno de ustedes en el nombre de Jesús de Nazaret. Es por ende de que este tema, cuando dice guerra contra el mundo de los espíritus malos, y a veces por la ignorancia que hay en nosotros y a veces porque nos creemos muy espirituales, porque leemos la Escritura, pensamos nosotros de que con eso nosotros vamos a correr al enemigo, y nos damos cuenta que más bien el enemigo nos contrarresta contra la misma palabra. Pues miramos ahí en el capítulo 4 de Mateo, cómo Satanás, después de que Jesús terminó sus 40 días, llegó la tentación y lo tentó con textos bíblicos, llevándolo al punto, pero como Jesús no tenía el ADN humano, sino que era divino, pudo contrarrestar lo que Satanás pretendía. Ahora nosotros somos más que vencedores, pero siempre con aquello de estar pensando que tenemos un cuerpo natural en el cual a cada momento nosotros tenemos debilidades, y es por eso que la forma de mantener una vida espiritual agradable a Dios para poder contrarrestar las acechanzas del enemigo es orando, ayunando, leyendo la palabra y congregándola. Por lo tanto, pues en esta hermosa noche vamos a tomar el texto central, el cual lo vamos a tomar, y está en Efesios capítulo 6, versículo 12. Ese texto lo vamos a tomar como base para ver por qué motivo el Espíritu Santo a través de la boca de Pablo nos dice, gracias, sí hermano, Daniel. Estamos pendientes, yo también, porque yo soy hombre de palabra y el asunto es que lo único que no he dicho es qué día llego, pero sí necesito ir a visitarlos en el nombre de Jesús. Y si Dios lo permite, pues creo que va a ser en este mes de abril que los voy a visitar. Yo les voy a dar la fecha ahí para que nos podamos poner de acuerdo, si es posible, pues para la semana zángana que se están casi libres de tres días de feriado, ¿verdad? Ahí vamos a estar con ustedes primeramente Dios.
voy a llevar la compañía de unas hermanas que me acompañan en el ministerio, ¿verdad? Y de esa manera yo les aviso con tiempo. Muchas gracias, amado hermano Daniel. La paz de Jesucristo en su oración. Entonces, el texto central está en Efesios capítulo 6, versículo 12. Ahí vamos a ver nosotros los escalafones del enemigo, cómo él está estructurado. Él no pierde el diseño que miró en el cielo, lo trajo y lo sigue desarrollando en contra de nosotros, y por eso Pablo nos recomienda ante todo, y claro que si nosotros miramos tanto el capítulo 5 como el capítulo 6, las recomendaciones de Pablo, es haciendo hincapié al pueblo de Éfeso a someternos unos a otros, amarnos unos a otros. Llega al sometimiento de los hijos hacia los padres, y como nosotros los padres debemos también de poder tener ese cuidado de no exasperar a nuestros hijos para que ellos vayan al mundo, sino que tenemos que tener la condición espiritual de poder tratar con mucho amor las cosas que el enemigo está haciendo, y que a veces nuestros hijos son parte de ese plan de cual Satanás quiere destruir nuestra familia. Y es de hecho que por eso Pablo nos recomienda a eso, y lo primero que recomienda Pablo para esta cosa es que dice así el versículo 10 al versículo 3. Desde el versículo 10 al versículo 13, pero el texto central que vamos a utilizar es el versículo 12. ¿Por qué? Para poder entender este versículo 12 tenemos que leer el contexto. Y el contexto es casi el capítulo 5, el capítulo 6, todo, ¿verdad? Para poder entender a qué se refería Pablo al dar esta enseñanza y poner, como dice, en un espíritu de apertura y de estar a la expectativa de algo que sucede y lo cual no lo podemos ver. Solo podemos saber de qué sucedió, pero que no sabemos cómo fue que se hizo. Y es por eso que el conocimiento espiritual es muy básico. Es por eso que yo en esta hermosa noche siempre aliento, exhorto a los hermanos que tengo yo en cuanto al ministerio del estudio, a cada uno, de que pongan cuidado la forma como el Espíritu Santo me ha enseñado a ministrar las enseñanzas, para que ellos también puedan entender. Hermana Aurora Rodríguez, Dios me la bendiga, ahí donde usted se encuentra. Este tema que vamos a ver le va a servir a usted, porque quiero decirle que para poderlo enseñar yo, tuve que pasar, lo vuelvo a repetir y no me canso, 60 días siendo visitado por espíritus inmundos, los cuales con mis 27 años que tenía el Evangelio ignoraba el trabajo de Satanás. Y que ahora puede ser de que alguno de ustedes, pues yo tengo testimonio, ejemplo de mi hermano Daniel, mi hermana Tesla, lo que ellos han pasado y cómo Dios los ha capacitado para estar firme en el lugar que ahora viven, en el cual el enemigo quiso sacarlos a través de muchas cosas que hizo el enemigo, a través de brujos, de tanta calaña que hay de este tipo de personas, pero ellos fueron siempre personas que estuvieron al pie de la bandera, creyéndole al Señor, combatiendo, y llegaron al punto de que ahora pues ya tienen el conocimiento, aunque los visiten, pues ya entienden ellos qué es lo que está pasando. Es por eso que en esta hermosa noche, como hablamos el tema, guerra contra el mundo de los espíritus malos. Entonces nos dice así la Escritura: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Escuche muy bien, porque ahora viene la recomendación para que usted se dé cuenta por qué Pablo dice esto. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Ahí usted puede parar y analizar por qué dice eso. Dice, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda, no una parte, toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces, en este campo,
lo que podemos ver de principio es guerra contra el mundo de los espíritus malos. Y la primera parte que puedo decirle en esta hermosa noche, y hacérselo como una forma de pregunta, y si usted quiere me puede responder ahí, o a los hermanos que puedan ver el video ya en repetición, ustedes pueden ponerme ahí a una pregunta o alguna respuesta de lo que hago. En primer lugar, la primera pregunta es saber quién es Satanás. Pues si tenemos guerra contra el mundo de los espíritus malos, el director, el presidente, el dueño de las tinieblas se llama Satanás. Pero Satanás, para poder ejercer su trabajo, tiene colaboradores tanto en el mundo espiritual como en el mundo material. Y cuando hablo del mundo material, ¿a qué me refiero? Aquellas personas que son devotos a él y que han hecho pacto con él, a eso se les llama brujos, hechiceros, santeros, satanistas, satanistas, budistas, macumberos, todos aquellos que practican asuntos de magia negra, esos son colaboradores directos con Satanás. ¿Por qué? Cada una de estas personas que trabaja para él son demonios incrustados en el cuerpo de esas personas. Y esas personas están conscientes de que ellos tienen un poder y que ese poder está limitado al poder de Dios. Ahora, nosotros como cristianos debemos de saber que el poder limitado que Satanás tiene contra Dios es ilimitado contra nosotros. ¿Por qué? Porque él sabe de que somos carne y hueso y que nosotros padecemos de debilidades. Pero en esa debilidad Dios nos da a nosotros las capacidades de poder manejar armas y también armadura. Por eso Pablo está diciendo en primer lugar que no tenemos lucha contra sangre y carne. Esto lo está diciendo adelantado, que tenemos lucha contra seres sobrenaturales que no los miramos, pero que ahí están. Están a un tiempo, a un espacio que nos están viendo y a veces están operando dentro de la misma casa y a veces están operando en el mismo cerebro de uno, que esa es la capacidad que tienen estos espíritus inmundos. Ellos no tienen el atributo de omnisciencia ni el atributo de omnipresencia, porque eso solamente es Dios. Por eso es que ellos son criaturas. ¿Por qué? Porque el único que tiene los atributos personales, apunten ahí, amados alumnos, el único que tiene atributos personales de omnipotencia, de omnipresencia, de omnisciencia, él es inmutable, él es fiel, solo los tiene Dios. Satanás no es inmutable, Satanás no es omnipotente porque él es una criatura igual a nosotros. Satanás no tiene un cuerpo humano, pero él tiene la capacidad de poseer cuerpos humanos para poder llevar a cabo su trabajo. Ejemplo, cada 31 de octubre de cada año, Satanás tiene un casamiento con una mujer. Y para él poder tener su relación íntima con ese demonio, con ese espíritu inmundo, él posesiona un cuerpo de un sacerdote de los que sirve y luego tiene su relación. De esa relación hay un engendro de un niño al cual se lo dedican a Satanás. Entonces, cuando nosotros miramos, el primero es el texto central, capítulo 6, versículo 12 de Efesios, que nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Quiere decir que ese enemigo que nosotros tenemos no lo podemos combatir con nada que el ser humano pueda inventar. Entonces Pablo nos orienta y nos dice que esos espíritus, los cuales, apunte ahí, que si Satanás tiene esto, también lo tienen los demonios. Tienen conocimiento, tienen sentimiento y tienen voluntad. O sea que no son robots. Por eso es que muchos cristianos desconocen. Hermana Maldonado, Marta, Dios te bendiga. Saludes a tu amado esposo, a tus hijos y a tus nietos ahí en tu casa. Un placer tenerte como oyente. Aleluya. Una lucha contra el enemigo, lo primerito, porque puede ser de que usted tenga un montón de textos bíblicos en la cabeza.
Pero usted no sabe cómo combatir al enemigo. ¿Por qué? Porque no se trata por saber textos bíblicos. Si nosotros miramos en el capítulo 4 del libro de Mateo, cuando empezó Satanás a tentar a Jesús con textos bíblicos, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Oiga bien. Jesús le dijo, no solamente de pan vivirá el hombre. Ahí viene la contrarresta. Luego viene, lánzate de este lugar porque está escrito, a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Mire cómo es Satanás. Por eso le digo yo, que no son los textos bíblicos que le echan carrera a Satanás, sino es que usted y yo vivamos lo que esa palabra dice. Y cuando usted y yo vivimos esa palabra, entonces la palabra se hace personal. Es Jesús dándole la orden a Satanás para que pueda salir o deshabitar el lugar en que usted está trabajando. Si hay algún brujo, no importa el escalafón, con esto que hoy le estoy enseñando, le estoy diciendo que usted está combatiendo contra algo que usted no lo mira, pero que ellos tienen planes eficaces que le funcionan. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los cristianos somos ignorantes en cuanto a que no es sencillamente pasar orando y orando. Y a veces, claro, Dios tiene misericordia porque usted pasa diciéndole ahí, Señor, yo no conozco lo que a mí me está atacando, pero yo te digo, Padre eterno, que seas tú, Señor, liberándome. Entonces, de hecho, usted está reconociendo. Pero imagínense, en el caso mío, se lo digo, 60 días, pasar atacado por toda clase. Yo no le puedo decir en este momento qué era lo que me atacaba, pero yo sé que era algo sobrenatural, que me infiltró un miedo tan terrible, el cual yo no lo podía entender. Hermano Julio Rodríguez, Dios le bendiga ahí donde se encuentra usted, amado siervo. La paz de Jesucristo en su corazón. Esto que hoy estoy hablando en los Estados Unidos es algo natural. ¿Por qué? Porque el asunto de las prácticas de asuntos de magia negra en los Estados Unidos más bien está promulgada por las mismas leyes de que a esa gente no le hace nada. Entonces allá el satanismo es como algo, como quien dice alguien, un religioso, un evangélico, un mormón. Así lo tienen. Y la gente no sabe de que esos individuos y mujeres están acarreando maldición. ¿Y ves por qué? ¿Por qué? ¿Por qué puede vivir un hombre o una mujer que practica brujería a la par de un cristiano? Esto da a entender de que usted y yo no estamos haciendo nada. Pero cuando usted y yo estamos haciendo algo, sucede algo en el mundo sobrenatural. Por eso Pablo está diciendo que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino que ahora empieza a enumerar los diseños de cómo la estructura está formada por parte de Satanás. Y dice principados, potestades, gobernadores y huestes demoníacas. Esas huestes demoníacas son los demonios de menos jerarquía que están adjudicados para trabajar en cualquier cosa. Y es por eso que yo en esta hermosa noche, como le explico, estamos hablando primeramente de quién es Satanás. Entonces, en primer lugar, nosotros tenemos que saber que Satanás, el enemigo que es adversario, es acusador. Ahí lo miramos en Job capítulo 1, versículo 8 al versículo 12. En hebreo dice que es diabolos. Esa es la palabra que se pronuncia en hebreo, diabolos. En griego, que significa acusador o calumniador. Este es un sustantivo que proviene del verbo diabulión, que significa calumniador. Oiga bien, un difamador. También la palabra Lucifer, que nosotros miramos, quiere decir portador de luz. En Ezequiel 28, nosotros versículos 12 y 19, ahí lo miramos. También es Lucifer, hijo de la mañana. Lucifer, hijo de la mañana. Portador de luz. Entonces, hijo de la mañana. De ahí se deriva el nombre Luzbel. ¿Qué quiere decir Luzbel? El que lleva la luz. Eso significa la palabra Luzbel. O luz bella, al oriente. Luzbel significa ya es luz bella. Entonces dice que Isaías 14:12 así lo mienta. También está en el nombre de Abadón, que en hebreo es y Apolión en griego, que quiere decir destructor, príncipe. Significa el que gobierna el cosmos. Eso es lo que significa el príncipe. Belcebú, dios de las moscas. Lo miramos en 2 de Reyes capítulo 1, versículo 1 al 6. Belcebú
señor del lugar alto. En el Nuevo Testamento lo llamamos Belcebú, el príncipe de los demonios, eso es lo que significa. En Mateo 12, 24 al 32, el maligno viene del griego poneros, que significa malvado, perverso. Al perder acceso al cielo, el diablo dedicó toda su atención a los seres humanos, que fueron creados puros e inocentes. Escuche muy bien. Satanás, cuando fue lanzado del tercer cielo, su trabajo se enfocó en la vida de las personas humanas. Y de esa manera él se allegó a Eva. Se llegó a Eva, pues la escritura no nos dice por qué motivo. Podemos sacar conjeturas de nosotros mismos, decir que al apóstol pues ya había hecho alguna pretensión a Adán, o también puede ser de que él haya visto en su forma, porque explico, Satanás no conoce mis pensamientos ni conoce sus pensamientos. ¿Por qué? Porque él no es unisciente, él no es omnipresente, él no está en todo lugar. Él está en todos los lugares por la información que los demonios le llevan a él, pero él no puede estar en todos lugares porque ese solamente es Dios. Es por eso que él tiene un trabajo tan especial que usted, cuando dice la escritura que es principados, potestades, gobernadores y huestes demoníacas, usted póngase a pensar por qué motivo utiliza ese tipo de estructura Satanás. Porque él se reúne con los príncipes. Él se reúne con los príncipes y les exige que tienen que darle una respuesta al trabajo que él quiere. ¿Por qué? Porque cuando usted entra en el campo de la oración sin darse cuenta, o puede hacer que se dé cuenta, a pesar de que su oración sea en la ignorancia, usted está provocando en el mundo espiritual que sucedan cosas a las cuales Satanás dice, me está haciendo efecto, me está molestando el trabajo que tengo dispuesto para muchas personas. Satanás se molesta que usted y yo estemos orando intensamente, que estemos ayunando, que estemos leyendo la palabra, que nos congreguemos. ¿Por qué? Porque esa es la fuente que a nosotros nos hace crecer. Entonces, ¿cómo nosotros podemos combatir a alguien que tiene conocimiento, sentimientos y voluntad? ¿Por qué? Porque dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Dice que debemos de ser, dice, mire usted para que se dé cuenta a qué se significa esta palabra, que usted se pone a pensar cuando yo le digo que Satanás tiene conocimiento, sentimientos y voluntad. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Usted mire ahí y lea en su casa y a ver qué es lo que descubre. ¿Cuál es, qué acción descubre ahí? Si descubre el sentimiento, si descubre el conocimiento, o descubre porque tiene sentimiento y conocimiento y voluntad. Si usted descubre voluntad, sentimiento o conocimiento en ese texto, dice, sed sobrios y velad. Estaba la expectativa. Porque vuestro adversario, escuche muy bien, el diablo, como león rugiente, no dice como un león, sino como león. Entonces, quiere decir que no es como el trabajo de un león, sino que él toma la posesión de un león. ¿Para qué? Dice como león rugiente, escuche muy bien que está hablando de un león en una selva que hace bulla, y cuando hace bulla todos los animales que son presas, ellos se esconden o huyen. Y lo mismo nos está diciendo el Espíritu Santo, que Satanás anda como león rugiente. En otras palabras, debemos de hacer nuestro trabajo para que no nos halle como presa y haga de nosotros lo que él quiere. Porque ahora dice, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Qué es lo que se puede decir ahí? ¿Quién es que puede andar buscando a alguien para devorarlo? Alguien que tiene un deseo. Entonces eso es voluntad. Y luego, ahí miramos voluntad. Y si usted mira San Marcos capítulo 5, ahí va a haber otra cosa. Por eso le digo yo, bíblicamente le estoy comprobando lo que es el enemigo.
de cómo él está estructurado. Marcos 5 dice así, y usted mire el texto. Mire lo que el texto le va a decir, y yo se lo voy a decir en qué texto vamos a ver ahí. Mire usted. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros. Mire la palabra singular. Oiga bien, un hombre, mire usted, con un espíritu inmundo. Oiga bien, mire usted esto si usted lo entiende. Dice que hay un hombre, ahí entendemos que era un hombre, pero dice con un espíritu inmundo. Y si usted sigue leyendo ahora y se da cuenta, dice, porque muchas veces había sido atado con grillos el hombre y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar porque estaba poseído. Eso se llama una posesión total. Siempre de día, dice, y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Y mire ahora, y aquí usted póngale cuidado, allá dice que es un espíritu inmundo, y mire ahora aquí. Que cuando vio, dice el versículo 6, a Jesús, de lejos corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de ese hombre, espíritu inmundo. Y ahora, mira aquí. ¿Por qué el versículo 8 todavía sigue diciendo espíritu inmundo? Y mire usted lo que ustedes conocen. Y le preguntó Jesús, no era que no sabía, sino era que tenía que quedar grabado por escrito, que nosotros nos diéramos cuenta lo que Pablo está diciendo ahora, que no tenemos lucha contra carne y sangre. Y dice ahora el versículo 9, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Le dijo Jesús. Y respondió diciéndole, mire aquí la respuesta de este espíritu inmundo, un espíritu inmundo, de ahí puede sacar sus consecuencias. Legión me llamo porque somos muchos. ¿Por qué dice el texto un espíritu inmundo y aquí dice mucho? Entonces podemos entender que cuando nosotros estamos hablando en estos términos, cuando nosotros decimos el espíritu de la muerte, nosotros podemos decir que es un espíritu que se encarga de llevar las personas al lugar, porque el trabajo de él es trasladar las personas al otro mundo. Entonces, cuando dice el espíritu en el capítulo 5 del libro de Marcos, dice, en primer lugar dice un espíritu inmundo, pero ahora Jesús le pregunta y él dice, legión me llamo porque somos muchos. Y si usted empieza a investigar la palabra legión, se va a dar cuenta que dice que una legión estaba compuesta por 6,000 hombres a pie y 120 hombres a caballo. Se imagina que un espíritu inmundo estaba conglomerado con 6,120 espíritus más demonios. Entonces, por eso debe de entender usted que Pablo está diciendo que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, gobernadores y huestes demoníacas. Un espíritu de la muerte está compuesto por un conglomerado de espíritus dedicados a llevarse las personas en cada lugar, porque como expliqué al principio, solo Dios es omnipresente. Ningún espíritu es omnipresente, ni la muerte, ni nadie, porque la muerte está compuesta por varios miles de espíritus que están llegando en este momento a la casa de una persona y trasladándola al mundo de los espíritus. Entonces podemos entender cómo es que nosotros podemos luchar contra alguien que a la postre solo sabemos porque está escrito en la palabra de Dios. Pero no tenemos el argumento para decir, ¿cómo puedo yo contrarrestar a alguien? ¿Por qué? Porque dice, aplícale la palabra. Y empieza usted a decirle un montón de textos bíblicos. Y la palabra no es aplicable en cuanto a los textos, sino lo que el texto dice. Si usted se va al libro de los Hechos, en el capítulo 3, el capítulo 13 se va a dar cuenta de algo que sucedió ahí.
En el versículo 10 y 11. Dice así el versículo 9. Versículo 9. Entonces Saulo, pero oiga bien usted cómo aplica la palabra a este hombre. Y es de la misma manera que nosotros la debemos de aplicar. No es sencillamente porque me sepa un montón de textos. Mire lo que dice la Escritura. Entonces Saulo, que también es Pablo, y usted mira ahí el texto, dice, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues he aquí la mano del Señor contra ti. Y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. Y andando alrededor buscaba a quien le condujese. Entonces nos damos cuenta que el poder no está en aplicar un montón de textos, sino que el poder está en que eso que la palabra dice, esté en usted, dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Entonces nos damos cuenta que el mundo espiritual, cuando nosotros no lo conocemos, podemos hablar un montón de sandeces. La palabra sandeces significa tonterías, que sencillamente las hablamos. ¿Por qué? Porque hay gente que sale por televisión y hablando un montón de ignorancias. Hay un montón de gente que se han convertido en espirituistas, de un montón de profetas ahí, que por tanto que se les ha enseñado la palabra y no dejan de hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque ellos han visto que eso les produce asunto económico con la gente ignorante. Cuando el profeta se da cuenta que usted es flojito de la bolsa porque le está llevando un montón de mensajes, le aseguro que usted lo va a tener seguido ahí porque él se ha dado cuenta que usted es flojo de la bolsa. Y a veces le está dando el dinero a quien no se lo merece. Su pastor usted no lo toma en cuenta. Pero el profeta sí, porque dice sentir de parte de Dios. ¿Quién le ha dicho que usted para que bendiga a alguien tiene que sentir de parte de Dios? Y la palabra nos dice que debemos de bendecir las personas que están enfrente de nosotros. Dice que debemos de tener en alta estima a las personas que nos presiden y que nos debemos de hacer parte, oiga bien, de una segunda porción a esas personas que dedican el tiempo a poderle enseñar a usted para que usted esté preparado, para que pueda combatir contra alguien que usted a la postre solo lo sabe. ¿Por qué? Porque lo ha visto en televisión y usted sabe que tiene cachos y cola, decimos, y anda con un trinche ahí. Eso es lo que la gente piensa ahora. Pero Satanás es un espíritu, como le explico. Tiene conocimientos, sentimientos y voluntad. Entonces, miramos nosotros que en el capítulo 5 de Marcos, como lo hablé, ahí miramos nosotros el conocimiento. Allá en 1 de Pedro miramos la voluntad. El conocimiento es por qué vienes contra mí antes del tiempo. O sea que Satanás, de todas las cosas que pueden suceder, es el único con los demonios que ya está condenado de por vida. Y le quiero decir esta vez, nunca vaya a pensar cuando le pregunten que por ignorancia usted puede decir, ¿y qué tal si Satanás se arrepintiera? ¿Usted cree que Dios lo puede perdonar? Y usted diga directamente, ignorantemente, tomando en cuenta algo que es cierto, que Dios es misericordioso y que puede hacer de que lo perdone. A Satanás no tiene perdón. ¿Sabe por qué? Porque Satanás fue criado espíritu sin ningún problema de lo que tenemos nosotros los seres humanos. Para los únicos que hay perdón de pecado es para el ser humano, porque el ser humano, su genealogía se cayó en el jardín del Edén por causa de Adán y Eva. Dios los creó y los puso en un lugar tan bello, el cual era para vida eterna, porque ahí estaba tanto el árbol de la ciencia del bien y el mal, y también estaba el árbol de la vida eterna. Y Satanás pensó que al hacer caer la primera pareja, habían tomado del árbol de la ciencia del mal, y ahora ellos se iban a hacer unos pecadores eternos. Entonces vino Jehová Dios y los sacó del jardín del Edén y los puso en tierra afuera. Pero no los dejó solos, siempre los siguió apoyando. Ese es el Dios de amor, ese es el Dios de misericordia, pero para el ser humano, para Satanás, en ninguna manera usted vaya a pensar que Dios puede perdonar a Satanás.
puede perdonar a los brujos, no importa el escalafón que tengan, y si se arrepienten. Pero los demonios no tienen arrepentimiento porque no saben eso. Entonces podemos entender, primeramente, para trabajar en contra de esto que hoy le estoy diciendo, puede ser de que usted se sienta consciente de que alguien le está haciendo algún trabajo, y estos espíritus inmundos, o sea, los brujos, no dejan todos los días de estar trabajando en contra de su vida y en contra de la mía. ¿Y cómo puedo combatir yo a alguien que no lo miro? La Escritura nos dice que nos debemos de poner toda la armadura de Dios. ¿Y cuál será la armadura de Dios? Pues de hecho, para que usted esté bien confortado con la armadura, lo primero que tiene que vivir en santidad. Y la santidad trae obediencia. La obediencia trae responsabilidades. ¿Por qué? Debe de orar, debe de ayunar, debe de leer la palabra, debe de congregarse. Entonces, esa es toda la armadura de Dios. Cuando nosotros estamos dentro de esa armadura, por eso nos dice el Salmo 34:7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y también los defiende. Entonces, cuando el brujo se da cuenta que usted y yo tenemos un poder delegado, pero que ese poder delegado nosotros no nos hemos dado cuenta cómo es que lo podemos ministrar, entonces ellos saben que algo que es más fuerte que tener un montón de texto es el conocimiento. El conocimiento hizo al hijo pródigo retornar sus pensamientos y decir, en la casa de mi padre hay muchos trabajadores que tienen comida y yo aquí, dijo él, en esta parte, deseando comer algarrobas. Por lo tanto, dijo él en su conocimiento, iré a donde mi padre y le diré, Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, mas tómame como un jornalero. Y dice que el padre, vuelto a misericordia, lo tomó y lo volvió a restaurar al lugar que un día tenía. Entonces, ese es conocimiento. Cuando nosotros tenemos el ministerio, nosotros debemos de saber que no es sencillamente porque habla, porque Satanás ahorita está sacando un provecho tan especial en la mayor parte de los teólogos que se caracterizan por saber mucho de enseñanza, porque ellos en este asunto de lo espiritual, ellos hablan de lo que estudian y de lo que investigan, pero no de lo que Dios les revela, porque el asunto de la revelación, imagínense, hay un hombre muy especial que me agrada mucho como enseña, y es el hermano Miguel Núñez. Pero tiene unas definiciones en cuanto al hablar en lengua, y claro que eso es el conocimiento parcial del cual él puede sacar su propia posición, y dice él, pienso yo. Pero la palabra pienso yo no significa que sea la realidad. Ahora, ¿qué es lo que dice la Escritura en cuanto al hablar en lengua? O sea que el hablar en lengua, algunos piensan de que cuando se habla en lengua esencialmente es como, solamente es la mostración de que esa persona fue bautizado o lleno por el Espíritu Santo, porque ya entendimos y hemos enseñado que el bautismo del Espíritu Santo es aquel que nosotros recibimos cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, y ahí el Espíritu Santo nos bautizó según Mateo capítulo 3 del libro de Mateo, cuando Jesús fue a Juan a bautizar, y Juan dijo, el que viene tras de mí os bautizará en Espíritu Santo, y ahí para, porque luego sigue una Y, y luego dice y juego, pero ese y juego no es poder, sino que es juicio. Para poderlo entender, seguimos leyendo los contextos y nos damos cuenta que era lo que Juan le estaba diciendo a los fariseos, que los fariseos querían ir al bautismo de Juan, sencillamente porque eran fariseos, eran reconocidos y pensaban ellos que eso era. Y les dijo, prole de víbora, den frutos de arrepentimiento para que tengan derecho a este bautismo. Entonces, cuando nosotros hablamos del bautismo por el Espíritu Santo, porque es así lo hemos entendido, nos estamos refiriendo a aquel que tiene por señal el hablar en lengua, y a ese nosotros decimos, ¿ya usted recibió el bautismo por el Espíritu Santo o la llenura? No, todavía. Entonces todavía la persona no está preparada para combatir en esta dimensión de lo que es la atmósfera dimensional, de lo sobrenatural en lo cual se mueve el poder de Dios y también el poder de Satanás. Es por eso que tenemos que tener conocimiento exacto de lo que directamente nosotros estamos viendo. Si a usted le está afectando y está sintiendo que algo sobrenatural está molestando su vida,
se ha desorganizado en todo, sus pensamientos. Pasa usted con un espíritu de presión, un espíritu de opresión. Hay un montón de cosas que usted las perdió ahora y que ya no se da cuenta. Significa que está sucediendo algo en el mundo espiritual. Y como ese mundo espiritual es ahí donde están los gobernadores, los príncipes, los gobernadores, todas las potestades y las huestes demoníacas, y están los brujos, hechiceros, haciendo el trabajo contra su vida, porque se han dado cuenta que su debilidad no es que no se congregue, no es que no ayune, no es que no ore, sino es que tiene falta de conocimiento. Y como he hablado, que el conocimiento parcial es el que adquirimos cuando estudiamos en un instituto y luego esos del instituto pasan a universidad teológica y aprenden todo tipo de idioma. Pero a eso a Satanás no le saca carrera. Más bien está utilizando ese tipo de personas para que hayan confrontaciones ahí por medio de esos medios televisados, escritos, para que unos estén peleando por los unicitarios, otros por los trinitarios, y un montón de cosas, los católicos hablando un montón de sandeces ahí que no tiene nada que ver con lo que la escritura dice. Entonces eso Satanás lo aprovecha. ¿Por qué? Porque la gente que desconoce directamente el verdadero evangelio no sabe lo que Satanás está haciendo. Yo le digo en esta hermosa noche, no se preocupe porque usted no entienda algunas cosas de la escritura. Lo que usted tiene que entender y echarlo a andar es que Dios le exige a usted, primeramente, santidad. Esa es obediencia. La fe es porque usted vino a Cristo Jesús. Y ahora lo que tiene que estar haciendo usted es orando y leyendo la palabra. Hermano, no se preocupe. Yo le digo, aprenda a orar. Porque aprender a orar no es sencillamente porque dice, no, pero es que yo estoy 3 horas en la oración. No se trata de eso, sino es, ¿qué es lo que usted está haciendo? ¿Cómo hace para entrar a esa presencia divina del Señor? ¿Cómo es que usted puede combatir a un brujo? Que el brujo, tras de que él piense hacer algo contra su vida y contra su familia, inmediatamente él está mirando que aquel juego está hirviendo. ¿Por qué? Porque usted así lo mantiene. Uno, por la vida que vive, y otro es por el conocimiento que tiene de la palabra de Dios. No es en vano. No es en vano que nosotros tenemos un poder sobrenatural en nuestras manos. Pero si no lo sabemos ejecutar por medio del conocimiento, Satanás se aprovecha. Si todos los cristianos tuviéramos el conocimiento abierto, nos daríamos cuenta que tenemos el poder sobrenatural del Dios Todopoderoso. Y los brujos, los hechiceros, los brujos que están viviendo cerca de su casa no tendrían opción de estar viviendo ahí. ¿Por qué? Tienen que dedicarse a sembrar papa, a sembrar maíz, arroz. ¿Por qué? Porque no les va a funcionar el trabajo que estén haciendo, porque ahí hay una lumbrera, ahí hay una luz, ahí hay un saco de sal que está purificando, que está haciendo que las cosas que Dios quiere se hagan. ¿Por qué? Porque cada vez que usted entra en el aposento de Jehová Dios a orar con fervencia y con conocimiento, ese juego levanta hacia arriba y ningún brujo puede tener su oración, no puede detener su intercesión, no importa. ¿Por qué? Porque usted ha sabido qué es el conocimiento absoluto y total para poder entrar en la presencia del Dios Todopoderoso a través de lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, saber quién es Satanás. Es un ser sobrenatural con poder para destruir. Dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Eso solo hace Satanás, que tiene acceso a cualquier persona porque no respeta a nadie, aunque usted y yo tengamos el poder de Dios. No le importa. No le importa que usted sea un hombre de ayuno, un hombre de oración. Él siempre está reclamándole a sus súbditos: quiero que hagan algo contra ese hombre. Algo tiene que hacer mal ese hombre para que caiga en las redes que nosotros le damos. Entonces, por eso Jesús dijo que hemos de orar sin cesar. Porque dice que a la verdad el Espíritu que está entre nosotros está de acuerdo. Pero el problema es esta carne. Esta carne es rebelde. Días está bien y la mayor parte está rebelde.
Pero cuando la sujetamos a través de la palabra de Dios, ayunando y orando, aunque tengamos los pensamientos malos, el Espíritu Santo no va a permitir que ese cuerpo se vaya al pecado. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos de conocimiento. Entonces, si este espíritu no respeta jerarquías, pues si se atrevió a tocar al Hijo de Dios, y él cuando lo tienta, lo está tentando al Dios hombre, no está tentando al Dios divino, al Dios Dios, sino que sabía que Jesús estaba en un cuerpo, y ese cuerpo tenía debilidades. Pero el asunto es que las debilidades que tenía el cuerpo de Jesús no son las que tiene el de nosotros, porque el de nosotros es por la genealogía de Adán. Por eso la Escritura dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, hablando de que en la ley nadie se pudo salvar. La ley no hizo, y no era que la ley era mala, la ley es santa porque se convirtió en maestra de la gracia. Y como la ley nadie la pudo cumplir, tuvo que venir Jesús para cumplirla, y él sí la cumplió y la llevó a la cruz del Calvario. Ahí lo que clavó fueron aquellos sacrificios que recordaban que todos los años tenía que estar representando un cordero. Pero la ley moral siempre sigue trabajando. ¿Por qué? Porque Dios es amor y sigue siendo amor. Por lo tanto, yo le digo, amado hermano, en esta hermosa noche, Satanás no es cualquier cosa para que usted lo pase retando. ¿Sabe usted qué es un reto? Es promover a alguien que se confronte con nosotros. Usted tiene que estar más bien pidiéndole a Dios que le dé capacidad para que cuando le toque confrontar al enemigo sea basado a los planes de Dios, pero no porque usted se crea de que paso orando, paso llenando. No, con eso no lo va a derrotar, amado hermano. Ese espíritu inmundo tiene la capacidad de todo, pues si no respeta jerarquía. También dice que sus ataques son muy sutiles, delicados, suaves, con inteligencia. Él sabe que nosotros no sabemos, que sus capacidades son limitadas al poder de Dios, pero a las capacidades de nosotros Él es ilimitado. ¿Por qué? No lo podemos mirar. Y tiene la capacidad de utilizar nuestra propia mente y de llevarnos a la oración, de sentirnos desprovistos, aislados, que nadie nos ama, que nadie nos pone atención, que los hermanos no me visitan, que ahora me siento en un estado de convalescencia y me ha apoderado un espíritu de depresión y opresión. Y a la postre, como dijo una mujer mal enseñada, porque ella estaba defendiendo el ministerio profético, diciendo que los profetas tanto era la presión de aquellos profetas que decían la verdad, y estaba comparando los profetas del Antiguo Testamento como los del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento no es como hoy en el Nuevo Testamento. Hoy en el Nuevo Testamento el don profético, o sea, el oficio de profeta, y está el don profético. Pero no es como en el tiempo antiguo, pues si nosotros miramos que los profetas, Isaías, Jeremías es uno de los que más sufrió, porque ese hombre, aún en aquellas cloacas llenas de heces, ahí estaba metido, y eso era lo que él implicaba. Por lo tanto, yo le digo en esta hermosa noche, la paz de Jesucristo en su corazón, y nos vemos en otro día. Dios le bendiga grandemente en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya.